Nuestro proyecto final de finanzas de Grupo Bimbo. Yo soy Alejandro León. Mi nombre es Nicolás González. Yo soy María Alejandra Valderrama. Y yo soy María Galindo. Listo, entonces de contenido tenemos que primero vamos a explicar la presentación, informe de sostenibilidad y por último el análisis financiero. En la presentación entonces a grandes rasgos vamos a explicar el conocimiento de la empresa, la presentación de la identidad, información relevante de la organización y su historia. Entonces se presenta en contexto general que la empresa es una empresa mexicana multinacional de fabricación de productos de panadería. Es la compañía panificadora más grande del mundo y opera en los países más grandes a nivel mundial. Tiene una de las redes de distribución pues, más grandes en México y en Estados Unidos, y además se posiciona como una de las mayores organizaciones del sector alimentario en España y Portugal. Fabrican más de 13.000 productos, cuentan con 135.000 empleados, 199 plantas panificadoras, 3 millones de puntos de ventas, con una de las redes de distribución más grandes del mundo y con 57.000 rutas en todo el planeta. En la cultura, Bimbo se caracteriza por tener las siguientes creencias o características. En primer lugar, se tiene que valorar la integridad personal, son una comunidad unida, consiguen resultados favorables y eficaces, compiten y ganan legítimamente, emprenden para ser operadores eficaces, actúan con integridad y derecho, trascienden y permanecen en el tiempo. Y por otro lado tenemos que la misión es ofrecer alimentos deliciosos y nutritivos en la mano de todos. Por otro lado, Grupo Bimbo gestiona sus acciones dedicadas al medio ambiente con la plataforma que ellos denominan Un Camino Sustentable. Esta compuesta por 4 pilares principales estratégicos que son bienestar, planeta, comunidad y colaboradores. Indagando un poco más acerca de la historia de Bimbo a grandes rasgos, contamos y encontramos que iniciaron sus operaciones en México el 2 de diciembre de 1931. El nombre surge por la combinación del juego de Bingo, la película Bambi, que es la famosa película de Disney, y de igual manera el embajador de la marca, que es el osito que todos conocemos, que nace gracias a la participación de los socios por buscar un emblema e insignia que represente a la empresa y hasta el día de hoy lo ha hecho. Al inicio de los 80, pues Grupo Bimbo presenta relevantes cambios internos y externos, donde se tienen en primer lugar inicios en operaciones en la bolsa mexicana, valores cotizando por 15% de sus acciones. En 1986 pues ya se genera una nueva estructura organizacional más afianzada, a partir de la cual se crea un solo grupo industrial. Y ya en los años siguientes ellos pues adquieren varias empresas para impulsar su estrategia de internacionalización en un crecimiento global a nivel mundial. Por otro lado, los aspectos específicos de Bimbo y de su sector se dividieron en 2 tipos de análisis. El primero es el análisis sectorial, donde se encontró que la materia prima que requiere la empresa para la elaboración de sus productos siempre están sujetos a la volatilidad de sus precios influenciados por varios factores, como lo pueden ser los costos de producción, el transporte, el clima, la oferta y la demanda a nivel mundial, e incluso pueden llegar a afectar los factores políticos. Un aspecto fundamental que siempre tiene que considerar en Bimbo en su operación es la competencia que tiene en el sector que se desempeña. Esta puede ser las panaderías locales, las grandes cadenas, los supermercados, entre otros. Es por ello que tienen que darse siempre a la tarea de conocer a preferencia sus consumidores, con el fin de permanecer el gusto en el mercado, que se tiene una amplia variedad de opciones. La estrategia que implementa Bimbo en este caso es una política de control de precios de sus productos. Intenta no incrementarlos para así no afectar a sus clientes. Con ayuda de Euromonitor, indagamos con respecto a las estadísticas colombianas, donde encontramos que el Grupo Bimbo de Colombia es el primero en el mercado, y podemos evidenciar que en los últimos 6 años ha incrementado su poder en el mercado, a comparación de el artesanal, las panaderías locales, en el cual en los últimos 6 años ha disminuido de manera sustancial. Por otro lado, tenemos el segundo en esta lista de productos, de compañías a nivel nacional, que es Productos Ramo. Por otro lado, el análisis macroeconómico, encontramos que las principales variables que afecta a Bimbo es el tipo de cambio monetario, ya que a esta, al ser una empresa que tiene gran parte de su deuda en dólares,
Las variaciones e incrementos siempre han aumentado en los últimos años y esto ha generado que sus obligaciones por pagar también incrementen. Aunque por otro lado, como su mercado principal es Estados Unidos, sus ingresos también han aumentado. De manera global, hablando un poco de las acciones de Grupo Bimbo, podemos evidenciar que entre diciembre del 2018 y noviembre del 2020 hay una varianza porcentual de 7,11 y una diferencia de 19,48. Asimismo, podemos evidenciar un promedio de 37,51 en las acciones de Grupo Bimbo. Las estrategias que ha tomado la empresa para contrarrestar los efectos macroeconómicos se destaca la contratación de coberturas por inversión neta en las subsidiarias en el extranjero. Ya hablando un poco más sobre el informe de sostenibilidad, Grupo Bimbo lleva a cabo esfuerzos de control en los costos para así reducir los gastos generales. Esto es a través de requerir presupuestos de base cero, ampliar la estrategia de compras globales, invertir proactivamente en oportunidades de reestructuración y, por último, digitalizar procesos a lo largo de la cadena de suministro. Dentro del informe de sostenibilidad encontramos a grandes rasgos el resultado integral de financiamiento, donde para el 2019 el resultado integral de financiamiento totalizó 8.560 millones de pesos en el año y este ha sido más alto que el año anterior. También el aumento se debió principalmente a un cargo de última vez proveniente del refinanciamiento de 600 millones del bono del 2020. En la utilidad neta mayorista del informe de sostenibilidad, encontramos que incrementó un 8,8% y el margen se presentó con una expansión de 20 puntos base, atribuible al buen desempeño operativo y a una menor tasa efectiva, la cual se ubicó en un 39,1%. La estructura financiera, hablando del 31 de diciembre del 2019, contaba con una deuda total de 86.672 millones a comparación del 31 de diciembre del 2018, que esta pudo disminuir. El vencimiento promedio de la deuda es de 13,3 años y la deuda a largo plazo se presentó en el 94% de la deuda total, donde el 57% es de dólares norteamericanos, el 38% es de pesos mexicanos y el 5% es de dólares canadienses. La compañía invirtió 1,78 millones en la compra de 46.000 millones en acciones propias. Financieros del Grupo Bimbo hicieron una comparación en algunos aspectos con el Grupo Nutresa. En primer lugar, la liquidez. En cuanto a la razón corriente, se encuentra que por cada peso que debe, Bimbo dispondrá de 80 centavos para pagarlo, mientras que Nutresa dispondrá de 140 centavos para pagarlo. Esto nos indica que como tal Bimbo está ilíquido, mientras que Nutresa sí está líquido. En cuanto a la prueba ácida, tenemos que por cada peso que se debe en el corto plazo, Bimbo dispondrá de 0,60 pesos para pagarlo. Ahora, en el capital neto, tenemos que Bimbo cuenta con 10.423.000 pesos, pero este es un valor negativo, ya que, pues como se vio anteriormente, Bimbo está ilíquido, es decir, que pues como tal sus activos corrientes son inferiores a sus pasivos corrientes. Siguiendo con el indicador de actividad y empezando con la rotación a proveedores, la cual es el promedio desde el día en que se entregan las mercancías y el plazo en que se le pagan a estos, podemos evidenciar que en Bimbo este es mucho menor que la suma de rotación de inventarios y de cartera, mientras que en Nutresa este es menor que la suma de estos. Como tal, es un aspecto negativo para Nutresa porque se está llenando demasiados inventarios sin poder pagar a los proveedores. Siguiendo con el ciclo de efectivo, el análisis en Bimbo da negativo porque, como ya he dicho anteriormente, se tiene un mayor plazo de pago de proveedores que la suma de rotación de cartera y inventarios. Mientras que en Nutresa, como ya vemos diciendo, se necesita una mejor gestión para la rotación de estos inventarios y que estos no representen un saldo tan alto en las ventas. Siguiendo con la rotación de propiedad, planta de equipo e intangibles, estos corresponden a 2,1 veces en las ventas registradas en el 2019 por parte de Bimbo, mientras que por parte de Nutresa son de 2,2 veces de las ventas registradas. Ya finalizando, la rotación del activo total, las cuales son cuántas veces el total de los activos fueron rotados y que estos se ven reflejados en los ingresos, Bimbo movió en ingresos 1,1 veces su activo durante el año, mientras que Nutresa lo movió 1,3 veces. Siguiendo con el indicador de endeudamiento y empezando con el nivel, el del total de los activos de Bimbo se debe a terceros 71,9%, es decir, que tiene un endeudamiento externo. El restante de este porcentaje, que es el 28,1%, significa el patrimonio de Bimbo.
Es decir, por cada 100 pesos de activos que tiene Bimbo a diciembre de 2019, 71,90 pesos son financiados por terceros. Mientras que Nutresa, al tener un porcentaje menor al 50%, es decir, 44,50, este es financiado por los socios. Siguiendo con el endeudamiento financiero, que como tal son las obligaciones que se le tienen que pagar a los bancos, Bimbo corresponde al 30,2% de sus ingresos corrientes en el pago a bancos, mientras que Nutresa solo un 5,30% tiene solo un 5,30% del endeudamiento a los bancos. Como tal, se puede decir que Nutresa se encuentra en una mejor situación en este caso. Siguiendo con el impacto de la carga financiera, Bimbo representó un 2,3% de carga financiera, que significa que del total de los ingresos, este porcentaje cubre los gastos financieros. Luego, con las coberturas de intereses, ambas empresas se encuentran en una buena posición, ya que cuentan con pagar el peso de interés y les queda un sobrante que estos son dirigidos a la utilidad operacional. Y finalizando con este indicador, la concentración del endeudamiento a corto plazo, como tal, ambas empresas se encuentran en una buena posición. Bimbo debe pagar 27,2% este año, pero posee un mayor activo corriente. Entonces, por lo tanto, cuenta con los recursos para hacer estos pagos. Mientras que Nutresa también corresponde a un bajo endeudamiento y cuenta con los activos corrientes necesarios para liquidar dichas obligaciones. Bueno, ahora siguiendo con el indicador de rentabilidad, en primer lugar, el margen bruto de utilidad nos dice que de cada 100 pesos vendidos, el producto le dejó 52,7 pesos de utilidad bruta a Bimbo, mientras que en Nutresa, por cada 100 pesos vendidos, se obtienen 44,5 pesos correspondientes a la utilidad bruta. Ahora, siguiendo en el margen operacional de utilidad, a Bimbo le corresponde el 7%. Esto quiere decir que la utilidad operacional a Bimbo le genera un 7% de rentabilidad con respecto a los ingresos ordinarios, mientras que en Nutresa este equivale al 9,6% de rentabilidad. Algo importante es que al analizar los gastos generales con respecto a las ventas realizadas en el 2019, identificamos que Bimbo devenga unos gastos bastante altos con respecto a la distribución y venta de los productos, llegando a ser casi iguales a los costos de ventas. Por lo tanto, establecimos que Bimbo debería buscar una forma de disminuir dichos rubros, puesto que absorben un porcentaje muy alto de la utilidad bruta, lo cual pues en últimas disminuye significativamente la rentabilidad de la organización, llevando, como se mencionó anteriormente, de un 52,7% en la utilidad bruta a un 7% en la utilidad operacional. Ahora, en el margen neto, como tal, tenemos que de cada 100 pesos que vende Bimbo ganó 2,5 pesos netos, mientras que Nutresa gana 5,2 pesos netos. Esto nos podría llevar a la conclusión de que como tal, Nutresa es más rentable en últimas que Bimbo. En términos del rendimiento del patrimonio, de cada 100 pesos de patrimonio, Bimbo tiene, pues se le genera 9,1 pesos, es decir que pues por cada peso que se tiene en el patrimonio representa una utilidad neta del 0,9, mientras que Nutresa de cada 100 pesos de patrimonio se le generan 6 pesos. En el rendimiento del activo total, tenemos que de cada 100 pesos que se tienen invertidos en el negocio, o sea, pues en términos de Bimbo, se generan 2,7 pesos de utilidades netas, mientras que en Nutresa se generan 3,50 pesos de utilidades netas. El EBITDA, como tal, corresponde a las ganancias operacionales de la compañía antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. En Bimbo generan 11,3 pesos de utilidad operacional por cada 100 pesos vendidos, mientras que en Nutresa 13,5 pesos de ganancia operacional por cada 100 pesos que recibe. Como conclusión de rentabilidad, encontramos que Bimbo refleja inicialmente una rentabilidad del 52,7%. No obstante, queremos decir que la rentabilidad real de Bimbo corresponde tan solo al 4,8%. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración de que la rentabilidad real se calcula cogiendo pues, la utilidad sobre los ingresos ordinarios y pues esto nos daría el 2,5% que mencionamos anteriormente en uno de los márgenes. Pero pues si tomáramos en cuenta tan solo la utilidad operacional, que allí ya se descuentan como tal los costos de venta que no serían necesarios para calcular como tal la rentabilidad, tendríamos que sí corresponde a un 4,8%. Este análisis nos permite realizar una comparación de los datos del periodo del 2019 y los del 2018, permitiendo establecer unas tendencias en Bimbo. Entonces, iniciando con el activo corriente, hay una reducción del 1,5% debido a que principalmente hubo una disminución en el efectivo, que de 7,5 millones aproximadamente pasó a 6,3. También hubo una disminución porque se realizaron unos pagos de deudas a los bancos. Siguiendo con el activo no corriente, se registró un aumento debido a que, si bien hubo una disminución en la propiedad, planta y equipo de casi 4 millones, hubo una adquisición de unos activos por derecho que no existían en el 2018, que fueron evaluados por 25 millones de pesos mexicanos. El activo total, como tal, su aumento del 6% se debe al aumento del activo no corriente y a la disminución del activo corriente. Siguiendo con los pasivos, el pasivo corriente. Estos aumentaron en un 12% debido a varios aumentos con respecto a las cuentas por pagar, a unas deudas financieras a largo plazo, que estas fueron reclasificadas luego a corto plazo, y
siguiendo con el pasivo no corriente, que a pesar de que hubo una reducción en la deuda a largo plazo que se mencionó anteriormente, se identifica el registro de pasivos por arrendamientos altos y un incremento del 17.5% en los beneficios a empleados. Los pasivos totales, este se ve su aumento a raíz de las obligaciones a corto y a largo plazo que se consideran en un aumento en el pasivo total. Y terminando con el patrimonio, este se ve afectado debido a que hay una inversión extranjera, la cual hubo una valorización en la moneda mexicana, lo cual disminuyó en la inversión extranjera que se hizo. Bueno, ahora continuando con las ventas, las utilidades, los costos y los gastos, encontramos que en los ingresos ordinarios, Bimbo tuvo un aumento del 0.9%, pasando de 289.320.000 pesos a 291.926.000 pesos mexicanos. Esto pues creemos que pudo haber aumentado debido pues a una subida en los precios o como tal que tuvo una mayor comercialización de los productos. En cuanto a los costos de venta, estos aumentaron un 1,9% en relación al año anterior. Mirando las notas encontramos que fue por un incremento en las materias primas y otros gastos de ventas y también por la depreciación. No obstante, tomamos en cuenta que haciendo énfasis en la depreciación, a diferencia del aumento en las materias primas, pues esta no contribuye positivamente al margen de utilidad de la empresa. Y adicionalmente también se piensa que podría haberse calculado pues de una manera incorrecta, debido a que pues como tal se cree que se calculó en cuanto a las unidades terminadas, más no las unidades terminadas y vendidas. Por lo tanto, la depreciación en conjunto con el aumento de las materias primas podría justificar la falta de proporcionalidad entre el crecimiento de ventas y los respectivos pues, costos. Ahora, en cuanto a la utilidad bruta, esta no tuvo un gran cambio, realmente fue solo del 0,1%. En la utilidad operacional, tuvo un aumento del 10.3% debido a la reducción en gastos de administración. Aún así, volvemos a recalcar que los gastos de distribución y los gastos de venta son demasiado altos. En cuanto a la utilidad neta, se aumentó, aunque mirando los impuestos como tal, no tendría sentido ya que los impuestos bajaron. Por eso pensamos que en México tal vez disminuyeron los impuestos a las empresas o alguna situación por el estilo, permitiendo que como tal Bimbo pague menos. Ahora con los gastos de distribución, estos aumentaron 533 millones de pesos mexicanos, es decir, 0.5 con respecto al año 2018. Este no es un cambio positivo para Bimbo debido a que la empresa debería buscar la reducción en estos para poder generar una mayor rentabilidad. Y por último, los gastos de administración, identificamos una disminución. Por lo tanto, realizamos una disposición que como tal hubo mejoras en la gestión de la empresa, ya que no se evidencian como tal notas en los estados financieros que nos permitan indicar cualquier otra como tal sustento.